Buenas tardes compañeros, nosotros somos el equipo número 1. Expondremos sobre la teoría tradicional en educación. La definición de teoría tradicional en educación se caracteriza por la marcada diferencia de roles entre el alumno y el profesor. En este tipo de sistema educativo, el alumno es un receptor pasivo de la información, mientras que todo el peso del proceso educativo recae en el profesor, el cual debe ser un experto en la materia. El modelo educativo tradicional convierte a los niños en personas más pasivas. Los profesores son quienes proporcionan los datos, el conocimiento, y los alumnos, en cambio, son los receptores. De este modo, la capacidad creativa de los niños se va reduciendo ya que el maestro les proporciona todo lo que necesita. Antecedentes históricos. La educación tradicional aparece en la antigüedad griega y aproximadamente se extiende hasta el siglo XX. Durante un largo periodo de tiempo, las tradiciones educativas se mantuvieron delimitadas a la clase religiosa. Y no fue hasta el siglo XVIII en el que se produjo una primera revolución educativa. A través de los años se desarrollaron tres teorías clásicas: el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Ahora bien, gracias a la revolución surgieron numerosas teorías, sistemas y métodos de enseñanza, por lo que con el objetivo de agrupar, unificar y generalizar estas ideas, se crearon las primeras cátedras de pedagogía, desarrollo por la Universidad de Halle en Alemania en el año de 1770. Algunos principales autores: San Ignacio de Loyola, 1491 a 1556. Fue un militar que se convirtió en líder religioso durante la Contrarreforma. Fundó la Compañía de Jesús, que prosperó hasta el punto de contar con alrededor de 1000 miembros en unas 100 casas de formación y colegios. Fue en esta compañía donde fundó un nuevo modelo de institución educativa. La pedagogía de San Ignacio se basa en la separación del mundo infantil o juvenil del adulto, de forma que pueda vivir de forma pedagógica, ya pegada a la religión en un lugar puro y esterilizado. En su obra Pedagogía Eclesiástica 1832, promueve una educación tradicional, teniendo en cuenta que cada uno de los actos individuales afecta a los próximos y los más lejanos, basadas en la enseñanza. Otro autor es Comenius, 1592 a 1630. Fue un teólogo, filósofo y pedagogo nacido en la actual República Checa. Sentó las bases de la pedagogía tradicional a través de su obra Didáctica Magna, 1657. En ella establece los fundamentos de la enseñanza general, elaborando un sistema educativo integral y unitario, bajo el concepto de una escuela popular de gran cubrimiento a la que todos tengan acceso. Parte de una fundamentación lógica de la estructuración del proceso docente, con el fin de lograr un aprendizaje satisfactorio para un beneficio colectivo del alumno, capaz de afrontar y resolver sus problemas de la práctica cotidiana. Y también es considerado el padre de la didáctica por ser el primero en vincular la teoría con la práctica como proceso facilitador. Así, las características principales de la escuela tradicional de esta época son las siguientes: magistrocentrismo, enciclopedismo y verbalismo y pasividad. Por su parte, Émile Durkheim fue un sociólogo y filósofo francés. Estableció formalmente la sociología como disciplina académica y, junto con Karl Marx y Max Weber, es considerado uno de los padres fundadores de la dicha ciencia. Con respecto a la pedagogía, Durkheim concibe la educación teniendo en cuenta que ésta posee dos aspectos: el único, características individuales del alumno, y el múltiple, características de la clase. Este sociólogo estudió las categorías del pensamiento para explicar la génesis y las transformaciones de conceptos dentro del marco de la sociología de conocimiento. Alain fue un filósofo, periodista y profesor francés.
Plantea una educación exigente y severa, en la que el alumno desarrolle su deseo de superación personal y venza los obstáculos necesarios para alcanzar el aprendizaje. Fue un filósofo, periodista y profesor francés. Enseña cómo pensar y plantea una educación exigente y severa, en la que el alumno desarrolle su deseo de superación personal y venza los obstáculos necesarios para alcanzar el aprendizaje. Ello supone superar las dificultades inherentes a la naturaleza humana. Y por último, Jean Chartier fue psicólogo y profesor de la universidad en Francia. Él se centra en la educación del niño, considerando que el juego es una actividad indispensable para él y constituye un elemento necesario para su equilibrio y su desarrollo global, psicológico, cognitivo, afectivo y social. Que no se siente naturalmente inclinado, y para lograr que se comporte como un buen alumno, se recurre a la autoridad del maestro, el cual es considerado como un representante de la sociedad adulta. El maestro, a su vez, se halla sujeto a la autoridad del director, del inspector, de los organismos oficiales administrativos, etc. El formalismo y memorización es la práctica de la vocación de formación o memorización. Es una estrategia de aprendizaje activo que involucra recordar lo aprendido usando solamente la memoria. Esta aproximación es particularmente efectiva porque obliga al estudiante a esmerarse en recordar lo aprendido. La simplificación de que hemos hablado lleva a unos encadenamientos lógicos que se manifiestan en clasificaciones y simetrías, difíciles de captar por el alumno, a no ser que los aprenda mediante un proceso de memorización que a su vez constituye el control por el maestro de lo aprendido por aquel, como preguntar la lección, los exámenes, etc. La estructura piramidal enfatiza el porqué del aprendizaje y el cómo enseñar y no simplemente el qué, permitiendo ajustar e individualizar los objetivos de trabajo con cada alumno para que estos puedan conseguir sus metas. La pedagogía tradicional intenta ir de lo simple a lo complejo. Considera que el niño es incapaz de captar la complejidad y por tanto las materias a enseñar se descomponen en un número determinado de elementos que se consideran más fácilmente asimilables. De esta manera, la enseñanza adopta una estructura piramidal, ya que en cada curso se enseña prácticamente lo mismo que en el anterior, pero añadiendo nuevos elementos. Por su parte, el esfuerzo y competencia, la educación por competencias debe dar sentido a los aprendizajes al basarse en la resolución de problemas o proyectos y acercan al estudiante a la realidad en la que debe actuar. Para probar que ha aprendido los conocimientos que se le exigen, el alumno debe realizar un notable esfuerzo, más que para se realice el sistema que se ha revelado el esfuerzo y competencia. La educación por competencias debe dar sentido a los aprendizajes al basarse en la educación de problemas o proyectos y acercan al estudiante a la realidad en la que debe actuar. Para probar que ha aprendido los conocimientos que se le exigen, el alumno debe realizar un notable esfuerzo, más para que éste se realice. El sistema que se ha revelado más útil ha sido el fomento de la emulación entre los estudiantes. De ahí el orden de mérito, el cuadro de honor y las medallas y distinciones que se daban por su desempeño académico. Y estos serían los principios educativos de la teoría tradicional en educación. Queremos agradecer por habernos escuchado. Nosotros somos el equipo número 1 y está conformado por América Santiago Morales, Gerardo de Jesús Canseco Silva, Azalia Itzel López Ramos, Silvana Abigail Bernal Vázquez, Miguel Tadeo Morales López y Grace Silva Cruz. Gracias.